¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a la Fundación Konrad Adenauer por hacer ese trabajo de memoria y archivo, de archivar las memorias de los últimos que pueden contar historias personales de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y la Shoah. Muchas gracias. ¿Te parece si empezamos? Empezamos. Bueno, yo nací en Viena como Ruth Jekyll en julio del año 1931. Mi padre era digamos, el primer universitario de la familia, tenía un doctorado en jurisprudencia y trabajaba como asesor jurídico en la ciudad de Viena. Mi madre tenía un negocio ya de decoraciones de interiores y que después le ayudó mucho para sobrevivir en la emigración. Yo durante 5 años y medio era hija única, muy mimada, y con 6 años, es decir, el año 1937, en septiembre, empecé la escuela pública, el primer grado, y que me encantaba aprender a leer, a escribir. Teníamos una maestra de grado que era muy paciente, nos hacía hacer trabajos manuales muy bonitos. Y bueno, era bastante feliz. La historia después empezó en marzo del 38 con la llegada de los nazis a Viena y la anexión de Austria a Alemania. Ahí empieza una historia de discriminación, y la discriminación tiene consecuencias que creo que quedan marcas, que dejan marcas para toda la vida. Uno es la humillación y otro es la pérdida de autoestima. Y eso tiene graves consecuencias muchas veces. Cuando entraron los alemanes, mi padre enseguida perdió su trabajo, fue despedido inmediatamente, con lo que dejó de tener ingresos porque tampoco no tuvo ninguna indemnización, ni pensión, ni nada por el estilo. Mi madre al poco tiempo tenía que forzosamente arianizar su negocio, es decir, venderlo a un ario a un precio lógicamente que ellos ponían, un precio que no tenía nada que ver con la realidad. Y yo no pude ir más a esta escuela a la que yo iba. A mí todos los chicos judíos tenían que ir a una escuela para chicos judíos, que había muy pocas de estas, y estaban hacinadas. Los grados eran de muchos alumnos, y ya no teníamos una maestra de grado, sino como maestro teníamos a un profesor de secundaria, cosa que para los profesores era como una degradación, porque se hacía mucha distinción en los títulos en Austria. Entonces un profesor no tenía nada que ver con un simple maestro de escuela. Entonces él tenía muy poca paciencia con los chicos a los que tenía que enseñar las primeras letras prácticamente, y además las clases eran irregulares por falta de espacio, entonces a veces teníamos clase, a veces no, y no era una época nada feliz, ni hablar de que perdí a mis amiguitas del primer colegio, yo creo que no pude hacer otros amigos en esta escuela nueva. A mi padre le aconsejaron que se vaya de Austria, porque él estaba expuesto no solamente como judío, que era la causa principal en realidad, sino como intelectual, como
empleado público y como además era socio afiliado al Partido Socialdemócrata. Entonces tomó la muy difícil decisión de escaparse a Francia, cruzó a Francia de forma ilegal y fue digamos, un escape bastante muy aventurado y bastante peligroso, pero bueno, lo pudo hacer y vivió un tiempo en París sin medios de subsistencia porque no podían trabajar los inmigrantes ilegales. Mientras tanto, mi madre se quedó había nacido ya mi hermanita en el año 37, así que mi madre se quedó con casi una beba y conmigo en Viena. Tenía que liquidar el negocio, tenía que, digamos, transferir el negocio al nuevo dueño, que por cartas posteriores que yo encontré entre mis padres, tenía muchas dificultades de cobrarle a este señor. Es decir, la poca plata que ella recibía por el negocio ni siquiera se pagaba puntualmente. Así que mi madre realmente estaba en una situación bastante precaria, que no estaba acostumbrada realmente. No se podía tener ya personal ario, así que mi madre, como siempre trabajaba, tenía siempre una cocinera y una niñera que nos cuidaba. A mí yo tenía que caminar bastante más lejos a la escuela y me acompañaba una chica judía que mamá había contratado y que ella era una universitaria, pero también tuvo que dejar sus estudios porque no se podía seguir yendo a la universidad. Entonces, para ganarse unos centavos, trabajaba en casa y me acompañaba a la escuela. Para ir a la escuela, a veces cruzábamos un parque para cortar camino, y un día vienen unos chicos de más o menos 14 años, vestidos con el pantaloncito corto marrón, las medias 3/4, la camisa marrón y ¿cómo se llama? El brazalete rojo con la svástica de la juventud hitleriana. Y nos increpan: ¿ustedes son judías? La chica dijo: sí. Entonces, ustedes no tienen nada que hacer acá en el parque. El parque no es para perros y para judíos. Así que nos echó. Y era muy desagradable ese encuentro porque lo tengo muy grabado en mi memoria. Así que estábamos, digamos, restringidos en todo. Tanto económicamente como en nuestras actividades. Mi padre se escapó a Francia en septiembre del 38. Por suerte, porque en noviembre del 38 era el pogrom de los cristales rotos, o el del 9 de noviembre, y me llevaron al campo de concentración de Dachau, llevaron a tíos míos y que después fueron liberados porque tenían ya una posibilidad de irse de Austria. En ese momento los nazis querían sacar a los judíos de encima, digamos, todavía no estaba implementada lo que se llamó después la solución final. Entonces, el que tenía una visa o una posibilidad de irse del país, inclusive los nazis lo ayudaban a irse. Bueno, entonces estos tíos
sí, pudieron salir de Dachau para irse, tenían un tiempo, qué sé yo, le daban 15 días para irse del país, algo así, y nunca más quisieron hablar sobre lo que pasaron allá. Lo que sí yo recuerdo es que vinieron pelados, salieron pelados del campo y muy delgados. Y muy choqueados porque, ya te dije eso, nunca quisieron hablar sobre lo que les pasó allá. Bien, después de la Noche de los Cristales, es decir, cuando ya en Alemania y en Austria el antisemitismo y la persecución se hicieron muy evidentes, se crearon los Kindertransport, es decir, transportar a los chicos o salvar a los chicos. Para eso se ofrecieron, los únicos países que se ofrecieron para eso fueron Holanda e Inglaterra. En Inglaterra, la comunidad judía de Inglaterra hizo realmente una campaña muy grande, muy amplia para traer a chicos, y se organizaron trenes y transportes para llevarlos a Inglaterra, para encontrarles después un hogar sustituto. Y además la comunidad judía de Inglaterra tenía que depositar 50 libras por cada chico que traían, como para que no recaiga los gastos en el Estado. 50 libras era mucha plata entonces, pero bueno, había muchos judíos ingleses que estaban en buena posición económica, y mi madre, mientras tanto, esto es punto aparte, mientras tanto mi madre estaba tratando de encontrar un lugar a donde ir, porque ella quería ya emigrar, ya veían que las cosas no se iban a mejorar, entonces, pero ¿a dónde? Las puertas prácticamente del mundo estaban cerradas. Acá en la Argentina, en el junio del 38, apareció la Circular 11, que supongo que están informados de eso, que también prohibía, era una circular secreta que prohibía la entrada a los judíos, sin mencionar la palabra judío explícitamente. Así que bueno, Estados Unidos estaba cerrado, ya no tenía cuotas. En Australia mi madre tenía unos tíos, pero tampoco no progresó esto. Así que en Argentina mi madre tenía también una tía. Había sido una familia muy grande la de mi abuelo. Así que había tíos también un poco desparramados en el mundo. Acá en la Argentina había una tía, pero era muy difícil, era muy difícil. Entonces mi madre, como no sabía qué iba a pasar y cómo iba a salir, a dónde iban a ir, pensó en mandarme a mí, me mandó a mí a Inglaterra. Pero yo tuve, digamos, una situación un poco privilegiada. Mientras otros niños o otros padres no sabían a dónde iban a ir a parar a sus chicos, mi madre se enteró de una familia inglesa, de judíos ingleses, que decidieron aceptar a 10 chicos. Para eso alquilaron todo un chalet, pusieron una institutriz y otra mujer para llevar la casa, y trajeron a 10 chicos de Alemania y de Austria. Bueno, entre estos niños estuve yo. Pero yo llegué más tarde, porque en realidad yo reemplacé a otro chico que era
sobrino de unos amigos de mi madre, y cuyos padres lo habían... Ese niño había ido ya en diciembre del 38, en enero del 39, ya había ido a Inglaterra cuando empezó todo ese Kindertransport, pero los padres ya lo fueron a buscar porque habían conseguido una visa o ya tenían a dónde ir. Entonces quedó un puesto vacante y digamos, ahí me mandaron a mí. Yo recién fui a Inglaterra en junio del 39. Mi madre lo había hablado conmigo sobre la posibilidad de ir. ¿Yo qué tenía? Yo tenía 39, yo tenía 8 años. Todavía no había cumplido los 8 años, tenía 7 años y medio. Yo lo vi en ese momento, lo vi como una aventura. Y la realidad, lógicamente, era muy distinta. Llegué a un grupo que ya estaba formado, que ya se conocía. Yo era la última en llegar, era la de afuera, y así me trataron también. Y yo sufrí mucho esto. Y había otro factor. Todos los niños allá iban a la escuela y les habían comprado uniforme. Esta gente realmente era excepcional. Ellos, digamos, pagaban todos los gastos, no se ocupaban mucho los chicos, para eso tenían la Institut 6, pero de vez en cuando nos invitaban. Yo me acuerdo, un viernes a la noche fuimos con ellos al templo y, como digo, les habían comprado uniformes a todos los niños. Yo llegué en junio, a fin de junio terminan las clases, pues no se sabía qué iba a pasar, así que a mí no me compraron uniforme, pero yo tuve que ir un mes al colegio sin uniforme. Era distinta. En julio, en algún momento, me enfermé de otitis, una otitis purulenta. Como en esa época no había todavía antibióticos, había que hacer unas limpieza del oído, había que hacerme un tratamiento que lógicamente la institutriz no podía hacer porque tenía otros 9 chicos para cuidar. Entonces me internaron en un hospital. El hospital estaba sola, sin saber el idioma y muy infeliz, me parece. Mientras tanto, llegó la ansiada llamada, que digamos, eran visas excepcionales para la Argentina, que consiguió esta tía de mi madre, consiguió para nosotros. Mi madre, mientras tanto, había terminado con el negocio, se reunió con mi padre en Francia, así que ya estaba en Francia, y en agosto, fines de agosto, yo todavía estaba en el hospital, puede ser que yo recién haya ingresado al hospital en agosto, no me acuerdo. A fines de agosto se empezó a sacar a todos los enfermos del hospital, a evacuar el hospital, porque ya se veía venir la guerra y querían espacio para eventuales heridos de guerra. Entonces todos los que no estaban graves, todos los enfermos que no estaban graves, se mandaron a casa. A mí también me mandaron a la casa y la institutriz le escribió a mi madre que por favor me venga a buscar, porque yo todavía no estaba repuesto del todo y no me podían cuidar. Mi madre me fue a buscar y llegamos, consiguió un permiso, consiguió un permiso para 24 horas, así que me buscó, volvimos a Francia, fuimos a Francia, llegamos el 30 de agosto
El 1 de septiembre, estoy hablando del año 39, los alemanes entraron en Polonia. En el 3 de septiembre se declaró la guerra. Así que era justo, porque si no llegaba en ese momento ya no hubiera podido ir a buscarme, porque tenía pasaporte alemán, porque Austria en ese momento era una provincia alemana y era extranjera y enemiga, no iba a conseguir nunca un permiso para ir a Inglaterra. Unos días después, más tarde, a mi padre se lo llevaron a un campo de detención en Francia, justamente por ser extranjero enemigo, alemán, a pesar de que era judío y que era austríaco, y porque, digamos, a los extranjeros enemigos los detenían para evitar sabotajes y espionaje. Así que estuvimos ahí, y mientras tanto anteriormente ya mi padre tenía que dejar París, porque las autoridades en París dijeron que los ilegales tienen que irse a 50 kilómetros de París para poder controlarlos mejor, ¿no? Porque en París, en esa ciudad tan grande, era más fácil que desaparecieran, mientras que en ciudades más chicas eran más controlables. Mi padre se fue a Troyes, había elegido la ciudad de Troyes, donde había una comunidad judía bastante grande y que era muy solidaria. Y me acuerdo que todos los mediodías hacían un almuerzo caliente para todos los inmigrantes, porque nosotros no éramos los únicos, eran varios. Tanto es así que allá conocieron a un matrimonio que después también vino a la Argentina, y fueron muy, muy amigos hasta el fallecimiento de ellos, que eran más grandes que mis padres. Y fue una amistad muy linda. Bueno, como dije, estábamos ahí, digamos, había mucha solidaridad, cosa que era muy importante en ese momento. Bueno, como teníamos la visa, pero no teníamos todavía no teníamos todavía pasajes para el barco. Los barcos estaban todos atestados, porque todo el que podía huía de Europa. Así que no sabíamos cuándo íbamos a poder salir, y tampoco cómo, porque si mi padre estaba internado, ¿cómo íbamos a irnos sin él? Era imposible eso. Entonces a mí me mandaron a la escuela. La tercera, la cuarta escuela. La primera era en Viena, la segunda en Viena, la tercera en Inglaterra, la cuarta en Francia, con el tercer idioma, que tampoco no entendí nada, pero mamá no sabía qué hacer conmigo todo el día. Entonces, como yo era, no sé, me mandó a la escuela. Por fin mamá consiguió los pasajes para el barco, por fin aparecieron los pasajes para los 4, pero mi padre no estaba. Estaba muy desesperada mi madre. Entonces ella era muy decidida, es decir, no sé si era tan decidida, pero sabía lo que quería y lo conseguía siempre. Entonces le aconsejaron: mira, lo único que puedes hacer es irte ahí al campo y hablar con el comandante. Eso lo hizo mi madre. Bueno, debe haber sido muy convincente, porque ella tenía muy buen modo. Todo el mundo, digamos, ella conseguía siempre todo, de todo el mundo. Y realmente lo dejaron irse a mi padre. Tanto es así que tengo guardado una carta del comandante del campo, diciendo que la señora tal y tal está autorizada
a reunirse o llevarse a su marido, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa tampoco no fue tan fácil porque se cambió varias veces de puerto, porque primero dijeron que salimos de Le Havre, después dijeron que vamos a salir de Marseille, después al final salimos de Burdeos, así que dijeron que vayamos a Burdeos. Fuimos a Burdeos, todo era muy difícil también, porque no había entradas. Perdón, tengo que agregar otra cosa todavía. Antes de salir mi madre de Viena, no se podían llevar valores, no se podían llevar joyas, no se podía llevar dinero, no se podían llevar valores. Pero sí, en esa época todavía se podían llevar enseres domésticos. Entonces mi madre hizo embalar en grandes cajones, digamos, los muebles, los enseres domésticos más necesarios y, ante todo, 3 máquinas de coser que ella había tenido en su negocio. Antes de cerrar el cajón tenía que venir un inspector de la Gestapo para controlar todo, que realmente no se haya llevado nada valioso. Entonces, por eso, cuando salimos, digamos, después de la inmigración, no había ingresos y tampoco no habían podido llevarse nada prácticamente. Así que me acuerdo que el barco se demoró, y en Burdeos el barco se demoró muchas semanas. Creo que estuvimos en Burdeos más de un mes esperando que realmente el barco salga, porque siempre se postergaba. Por fin nos embarcamos el 16 de noviembre de 1939, nos embarcamos, tercera clase lógicamente, y ya estaba declarada la guerra. El barco era un barco francés, iba custodiado por unos cruceros ingleses, el Ajax y el Exeter, que yo los menciono porque tenían después mucha importancia en la batalla del Río de la Plata, que tuvo lugar en mediados de diciembre del 39, cuando los barcos de guerra ingleses perseguían al acorazado alemán Graf Spee, que era un acorazado totalmente nuevo y muy rápido, y que los aliados no podían creer que estuviera tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur, por la velocidad que tenía. Entonces era una búsqueda constante. Y justamente cuando nosotros veníamos custodiados por estos barcos ingleses, se encontraron con el Graf Spee en la desembocadura del Río de la Plata. Y ahí Nosotros nos demoramos un día en Brasil porque habían encontrado un polizón. Pero si no, cuando nosotros entramos después en Montevideo, estaba el Graf Spee en el puerto, estaba torcido, estaba ladeado, porque ya había sido dañado. Y bueno, esta es la historia de la batalla del Río de la Plata. Yo me acuerdo todavía que llegamos a Montevideo y estaban todos los marineros, era al anochecer, y estaban todos los marineros vestidos con uniformes de blancos en la cubierta, y días después los llevaron a aguas territoriales afuera y lo hundieron, el capitán lo hundió. No sé si recuerdan este episodio. Bueno, cuando llegamos a la Argentina,
Al principio vivíamos en una pensión que estaba subvencionada por la Asociación Filantrópica Israelita, ya que no teníamos todavía los muebles ni los enseres que había embalado mi madre en esa ocasión. Y cuando por fin llegó ese cajón de embalaje, mi madre rescató de allá las tres máquinas de coser, se puso a trabajar enseguida. Vivíamos en 2 piezas subalquiladas, con un baño compartido y un galpón de chapa con techo de chapa de zinc, muy caluroso en verano, que estábamos en verano, y muy frío en invierno. Además se cocinaba con los calentadores Primus a querosén, era todo muy engorroso. Y yo solamente me acuerdo de la cantidad de ollas que tenían hollín por afuera, porque cuando no funcionaba bien el calentador, ensuciaba todo. Gracias a la Asociación Filantrópica Israelita también tenía un hogar para niños, donde podíamos estar todo el día, y los cuidaban y los mandaban a la escuela. Así los padres podían trabajar tranquilos. A mí en marzo del año 40, claro, 40 ya era, me mandaron a la escuela pública y otra vez estuve desubicada. Era la 5ª escuela que yo iba a visitar, con el 4º idioma, del cual tampoco yo no entendía nada. Así que otra vez me sentí como la de afuera. Al año siguiente, de alguna forma, mis padres consiguieron una beca para que yo entrara al colegio Pestalozzi. Ahí también me pusieron primero en 2º grado, después a mediados de año me pasaron a 3er grado, y siempre volví a estar con los chicos que yo no conocía, así que siempre seguí estando con los de afuera. Recién después, en los últimos 2 años, creo que me adapté y me sentí, digamos, más integrada y ya. En esas habitaciones subalquiladas vivimos más o menos unos 2 años, hasta que mis padres pudieron, con la ayuda de mis tíos que se vinieron a vivir con nosotros, alquilamos una casa que abajo tenía el taller. Mi madre ya mientras tanto tenía costureras, y después se hizo un local de ventas también. Y arriba había 2 pisos, en uno vivían mis tíos, en el otro vivíamos nosotros. Eso fue un tiempo largo. Mi padre, mientras tanto, se dedicó al principio a dibujar, dibujante de modas. Consiguió, después trabajó en un taller de marroquinería, pero se sintió muy frustrado porque nunca más pudo trabajar en su profesión. Esto se revirtió en el año 56, en que mi padre había decidido volver a Viena, y ella consiguió de nuevo su puesto de trabajo que había dejado hacía casi 20 años, y parece que era muy bueno en su profesión, porque llegó a tener un título muy alto al final. Pero siempre su deseo fue volver a la Argentina, y así después en los años 60 lo hizo. Bueno, Ruth, muchísimas gracias por tu testimonio. Fue un gusto hablar con ustedes y fue un gusto dejar. Ojalá estos testimonios sirvan para que haya más comprensión y más tolerancia, aunque
digamos, lamentablemente es lo que se ve hoy día, que cada vez hay menos tolerancia y que el ser humano no aprende de la historia y siempre vuelve a ser el mismo, el mismo paso en falso. Tenemos que seguir trabajando para no volver a cometer los mismos errores. Esperemos, haríamos todo lo posible. Gracias.